Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la escuela por invitarnos a dar esta charla. Voy a ir poniendo esto. Como os decía, muchísimas gracias por vuestra invitación. Nosotros encantados de poder colaborar siempre con la universidad. Un momento, que efecto demo se suele llamar, ¿no? Bueno, pues como os decía, es un placer poder estar aquí. Me alegro además un montón de que sea presencial otra vez, porque todas estas cosas durante los últimos años, hacer esto por videoconferencia, pues no tiene nada que ver, porque no os veo las caras, no veo si alguno se duerme, entonces tampoco podemos interactuar, ¿vale? Pues como ha dicho Marcela, yo soy Álvaro, soy el responsable del equipo de respuesta a incidentes del CCNCERT. El CCNCERT es como su nombre indica, es el CERT del Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, y somos el CERT del sector público español, ¿vale? Es decir, que nuestra comunidad de usuarios son todas aquellas entidades del sector público, pero somos también el CERT de referencia para los casos de especial gravedad, como por ejemplo ciberespionaje, ¿vale? Por pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia, el CNI tiene las atribuciones de contrainteligencia y nosotros somos los encargados de dar una respuesta técnica a esos casos de ciberespionaje. ¿Quién soy? Pues bueno, ya os he dicho, el responsable del equipo de respuesta a incidentes, que trabajamos con casos de criticidad muy alta o de peligrosidad muy alta o crítica, ¿vale? Tenemos distintos niveles de categorización de los incidentes y en base a esa peligrosidad responde el propio organismo con medios propios o ya pasamos a apoyarles nosotros. Fundamentalmente, ¿cuáles son estos tipos de incidentes? Pues los de ransomware, que habréis visto los últimos años en las noticias, en empresas, en ministerios, en organismos públicos, y los de ciberespionaje o los realizados por grupos APT, que son amenazas persistentes avanzadas, ¿vale? APT es del inglés, Advanced Persistent Threat, y son esos casos de grupos que están, de hackers que están patrocinados por terceros estados, que lo que buscan es, luego os contaré un poco más en detalle, robar información, bien sea para obtener una ventaja geopolítica o bien para el robo de propiedad intelectual. ¿A qué me dedico un poco? Pues a esos incidentes y luego en el día a día también os lo contaré, al análisis de ciberamenazas e investigación, ¿vale? Muy importante para poder hacer frente a todo esto, conocer contra quién jugamos. Y bueno, esto es un ejemplo, también me dedico a dar charlas pues, a nivel nacional e internacional. ¿Qué vamos a ver hoy? Os voy a contar un poquito los incidentes estos de los que os he hablado, a qué nos dedicamos, muy por encima, con algún ejemplito que luego ya más adelante trataré en detalle. Os voy a contar un poco el proceso de respuesta a incidentes, en qué consiste, por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. A continuación os contaré qué hacemos para estar preparados, porque el tema de los incidentes es que es algo muy, ¿cómo se dice? Los anglosajones dirían muy interruption driven, ¿no? Es decir, depende de interrupciones. Un incidente no lo puedes planificar, no puedes decir, venga, pues el miércoles va a haber un incidente. Aquí no, llega de golpe y tenemos que estar lo mejor preparados posible. Os contaré un poco de estos dos grandes grupos de incidentes, los de tipo ciberespionaje y de tipo cibercrimen, y bueno, intentaré plantearos cómo pensamos nosotros que se puede hacer frente a todo esto. Y unas pequeñas conclusiones al final para que entendáis, para hacer un pequeño resumen de todo lo que os cuente, ¿vale? Incidentes del CCNCERT. Bueno, estos son los de 2020, no he podido actualizar, perdonad, la diapositiva con los de 2021, pero para que os hagáis una idea, este es el volumen de incidentes que gestionamos durante el año 2020 y en los que nosotros participamos, en los que nos metemos en el fango y nos remangamos hasta el codo para currar, son los que tenéis aquí, los críticos, ¿vale? Los de criticidad muy alta, apoyamos en algunos al organismo, pero normalmente donde de verdad nos jugamos los cuartos es en estos de aquí, ¿vale? Fijaros, comparativamente con el resto de categorías, la diferencia abismal que hay. ¿Qué ocurre? Que estos incidentes son incidentes que requieren muchísimo esfuerzo, mucho trabajo y no se resuelven en un día ni en 2 días y muchos de ellos ni en una semana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os decía, si comparáis las cifras no tiene nada que ver. Esto es un ejemplo de los del año pasado, ¿vale? Aquí tenéis un poquito reflejados en pantalla. Abajo tenemos los de ciberespionaje y arriba tenemos los que son un poco más genéricos, sobre todo ransomware y algunas vulnerabilidades críticas que se explotaron masivamente. No sé si os habéis dado cuenta, pero el timeline llega solo hasta junio, ¿vale? Y no están todos. O sea, haceros una idea del volumen de incidentes que gestionamos. Los más destacados, pues esto probablemente os suene, ¿no? El ransomware en el SEPE a principios de marzo. Esto igual no suena tanto, pero también sale en las noticias. Hubo un
un incidente que se propagó por 4 ministerios y estuvieron cortados durante aproximadamente 3 semanas. Esto salió también, pero no tuvo tanto eco, un ransomware que afectó al proveedor de servicios ASAC, que está en Asturias y que da servicio a una barbaridad de organismos y empresas y tumbó pues, organismos públicos, creo que 70. Y luego, a principios de junio, tenemos ya, también salió mucho en las noticias, el ransomware en el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y abajo, pues el ciberespionaje que os decía, el tema de SolarWinds, no sé si os suena, no sé si os suena alguno el caso de SolarWinds, luego os lo contaré un poquito también. Diversos APTs en organismos de la Administración General del Estado, en ministerios, en agencias gubernamentales. Algún caso que afecta a algún ayuntamiento, pero parecía más o menos que no hay que otra cosa. Y un caso más, ¿vale? Esto ya os digo que es un resumen, un poquito a bola pluma de lo que hicimos el año pasado. No sé si me oye bien con este micrófono. ¿Lo oís bien? Vale, vale. Bueno, ejemplos de todo esto que os he contado. El Ayuntamiento de Castellón. Les secuestraron y ahora está muy de moda que los atacantes hagan lo que se llama la doble extorsión. No solo les cifran la red, sino que previamente les han sacado toda la información y les extorsionan también amenazándoles con publicarlo en Internet como ocurrió. En este caso, además, pues hubo periodistas que hurgaron un poco los datos publicados y dijeron que había datos de violencia de género, etcétera, que era cierto porque les habían sacado todo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Aquí desplazamos a un equipo de gente que estuvieron una semana allí codo con el ayuntamiento para poner un poco de orden y tratar de averiguar un poquito lo que había pasado. Diputación de Segovia, más de lo mismo. Un grupo de compañeros tuvieron que ir para allá, no a comer cochinillo precisamente, y estuvieron allí, pues bueno, apoyando un poquito también a la Diputación a recuperar el servicio. Creo que le doy para atrás. No. El SEPE, ya lo sabéis, principios de marzo, toda la red caída, todas las oficinas a nivel nacional paradas y toda la gestión de los ERTEs en aquel momento paralizada. El incidente que os decía que afectó a los 4 ministerios y, una vez más, esto se leía aquí, no sé qué ha pasado, perdonad, y el del Ministerio de Trabajo, ¿vale? Esos son así los más mediáticos, luego os contaré un poquito del SEPE y del MITES. Respuesta a incidentes, ¿vale? Es decir, el equipo en el que yo estoy, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es la respuesta a un incidente? Si yo os digo respuesta a un incidente, pues mucha gente, y nos pasa también con organismos y empresas, lo que piensa es, bueno, pues detecto qué equipo está infectado, tiro el cable, lo formateo y a correr. Pues no necesariamente, ¿vale? Es decir, lo ideal de la respuesta a incidentes es que sigamos un procedimiento para averiguar exactamente qué ha pasado. ¿Qué procedimiento seguimos? Pues básicamente 3 fases. La respuesta inicial o contención, una investigación y, por último, la mitigación o recuperación de la red, ¿de acuerdo? Dependiendo de la naturaleza del incidente, cambia cómo hacemos esas actividades. No es lo mismo la contención que hay que aplicar en un incidente de ransomware que en un caso de ciberespionaje, no tiene nada que ver, ¿vale? Eso es el día y la noche. La respuesta inicial, fundamental. ¿Qué pasa cuando estamos y nos llega un correo desde una cuenta de Gmail de un ministerio diciendo que les han tumbado la red y que no nos pueden escribir del correo corporativo y nos dejan un número de teléfono, por favor, llamadnos, o directamente un secretario de Estado llama a la Secretaría de Estado del centro, y nos llega como un misil? Pues tenemos que empezar a recopilar información, porque claro, ellos dicen venid a ayudarnos, pero tenemos que saber un poquito a qué nos vamos a enfrentar, ¿vale? Entonces es fundamental en esta primera fase recopilar información, saber qué demonios ha pasado, o qué creen ellos que ha pasado, y sobre todo poder hacernos un mapa mental de qué nos vamos a encontrar al llegar allí. Os podéis imaginar que con el caso de ransomware, cuando llegamos a un sitio, vamos a hacer de bomberos, ¿vale? Ahí ya ha explotado algo, hay un incendio montado, y nuestro trabajo es intentar apagar el fuego y ayudarles a reconstruirlo. ¿Qué ocurre? Que la gente está más o menos en shock, ¿vale? La red está caída, los altos niveles del organismo están llamando para preguntar qué demonios pasa, que no pueden trabajar, que no funciona el correo, que cuándo se va a levantar. Entonces, toda esa presión recae sobre la parte TIC, ¿vale? Que primero, muchos de ellos no saben qué demonios ha ocurrido y, en segundo lugar, no saben cómo recuperarlo. O sea, es una serie de circunstancias muy complicadas, ¿vale? Recopilamos esa información para luego definir quién tiene que ir allí, ¿vale? Tenemos varios perfiles en el equipo de respuesta a incidentes. Lo normal es que haya alguien de nivel un poquito superior en el sentido de un poco de gestión, ¿vale? A gestionar un poco los equipos, a gestionar un poco las tareas. Luego gente ya, en base a las tecnologías que se manejan allí, con distinto nivel de conocimiento, pues análisis forense, análisis de malware, etcétera. Y luego
Esa primera valoración es saber qué nos vamos a encontrar y cómo vamos a actuar. Como os decía, un caso de ransomware, pues la contención tiene que ser inmediata para evitar que se siga propagando por la red o incluso que se pueda propagar a otros organismos, ¿de acuerdo? La administración pública a nivel general tiene una especie de intranet interna que es la red SARA y entonces hay interconexiones entre los organismos. Una de las primeras medidas que hacemos, que son inmediatas, es cortar esa comunicación. No vaya a ser que, como ha ocurrido alguna vez, el atacante pueda saltar de un organismo a otro y el daño ya sea tremendo, ¿vale? ¿Qué ocurre con otros casos como los de ciberespionaje? Pues que lo que tenemos que hacer es esto que veis aquí, es monitorizar y dejar actuar, ¿vale? Cuando nos enfrentamos a un caso de ciberespionaje de un actor patrocinado por un... O sea, son pelis de espías, pero de verdad, ¿vale? Cuando nos encontramos algo así dentro de una red, lo normal es que esta gente no tenga una única vía de entrada, ni haya infectado un único equipo, ¿vale? Entonces, tenemos que primero ganar visibilidad completa de toda la red para saber qué demonios ha ocurrido, porque si cerramos una puerta y nos creemos que ya los hemos echado, igual tienen otra abierta y siguen entrando por ahí durante años y tenemos la falsa sensación de seguridad de que hemos contenido y respondido adecuadamente al incidente. La investigación en sí. Es fundamental poder decir, en base a la información que tenemos, eso es importantísimo, ¿vale? Como dice un compañero mío, no sé si es de una peli o algo, que afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias, ¿vale? Podemos intuir que ha pasado esto en este intervalo de tiempo, pero si no hay una evidencia que lo soporte, no es más que una mera especulación y es una elucubración. Podemos reflejarla en el informe, diciendo que es lo más probable, pero si no tenemos una prueba fehaciente, algo que demuestre que eso ha ocurrido, no pasa de ser una mera especulación. Entonces hay que determinar qué ha pasado, cuándo ha pasado y cómo ha pasado, ¿vale? Y muchas veces, desgraciadamente, no disponemos de la información necesaria para afirmar o responder a todas esas preguntas, porque como os podéis imaginar, en algunos casos, los logs de seguridad de los equipos rotan muy rápido. Entonces, si el ataque se inició hace 3 días, en muchos casos nos encontramos con que no hay logs de más de un día, con lo cual hay una parte de la peli que nos vamos a perder. ¿El quién? Una pregunta que siempre nos hacen cuando llamamos a alguien, ¿vale? En el caso del ransomware, pues eso ya les da más igual porque les han, perdóname que lo diga así, les han jodido y eso es lo que les importa en ese momento. En los casos de ciberespionaje nos pasa mucho con empresas, con organismos, ¿no? Pero ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está haciendo esto? Pues es probablemente la pregunta más difícil de responder, porque hoy en día sabéis que desde cualquier parte del mundo pueden atacar enmascarando las conexiones a cualquier otra parte del mundo y muchas veces no está tan claro. O sea, podemos intuir por las herramientas utilizadas, por la información que persiguen, podemos intuir un poquito quién puede estar detrás, pero a ciencia cierta nunca lo vamos a saber. ¿De acuerdo? Eso de señalar a un tío que está sentado en una oficina en Pekín, eso hoy en día no ocurre. ¿Qué hacemos en la investigación? Pues primero recopilamos una serie de evidencias iniciales y las empezamos a analizar para generar pistas. Esas pistas que nos permiten iniciar un ciclo en el que vamos intentando descubrir nuevas pistas que nos permitan tener una línea temporal de los hechos. Es decir, es un proceso cíclico. ¿Cómo funciona? Pues más o menos como tenéis aquí en pantalla. A partir de las pistas iniciales generamos IOCs. IOCs son indicadores de compromiso, ¿vale? Esos indicadores de compromiso, pues imaginad que sabemos que el ransomware que han desplegado, el nombre del fichero es, qué sé, 123.exe. Pues eso ya es un indicador de compromiso, entonces hay que barrer todo el parque para saber en qué equipos está ese ejecutable 123.exe. Otro posible indicador de compromiso, el hash. ¿Sabéis lo que es el hash? Es una especie de firma digital que identifica unívocamente a la muestra de malware. Es decir, pueden haberle cambiado el nombre al fichero, pero si es exactamente igual a nivel de byte, el hash va a ser el mismo. Entonces también podemos buscar por hash. ¿Qué más indicadores de compromiso tenemos? Claves de registro que modifique o mutex que creen el equipo para garantizarse que no infecta 2 veces al mismo equipo. También tenemos cuentas de usuario. Muchas veces los atacantes lo que hacen es no tanto crearse cuentas de usuario del dominio como utilizar cuentas ya existentes y legítimas para enmascarar su actividad. Entonces, si vemos que una cuenta de un servicio de backup ha iniciado sesión en algunos equipos afectados, lo normal es que hayan accedido a ella y habrá que buscar en qué equipos ha iniciado sesión. Todo eso es información que tenemos, pero luego hay que saber cómo desplegarla, ¿vale? Desplegarla es poder escanear, pues, por ejemplo, indicadores de red como reglas SNORD y otras cosas como reglas Yara. Son 2 ejemplos, ¿vale? Las reglas Yara, no sé si os suena, las reglas SNORD básicamente es machear patrones en el tráfico. Yo defino que si ocurre una determinada condición en un paquete, me eleve una alerta. Las reglas Yara es algo parecido, pero con ficheros, ¿de acuerdo? Muchas veces los códigos dañinos que utilizan tienen cadenas
de caracteres grabadas a fuego o tienen secuencias de bytes que los identifican unívocamente, pues eso se define una regla YARA, se escanea todo el parque y en los equipos en los que haya algún fichero que cumple esas condiciones te salta una alerta. ¿Qué pasa cuando desplegamos los IoCs? Pues que nos permite identificar más sistemas de interés, más equipos en los que hay que mirar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando a veces ayudamos a alguien y nos dicen no, ya ha venido la empresa no sé quién y nos ha hecho un informe, pues te pone equipos comprometidos y te pone 25 equipos. Y dices, no, vamos a ver, un momento, o sea, comprometido es una palabra muy amplia. ¿Qué ha ocurrido en cada uno de esos equipos? Nosotros intentamos categorizarlos un poco de esta manera, ¿vale? Si les han instalado algún tipo de malware, de código dañino, para bien acceder remotamente, bien para explotar algún sistema, si son equipos de los que se ha robado información o si son equipos a los que han accedido con credenciales. Y de esa manera podemos tener un pequeño mapa de qué ha ido ocurriendo. Como os decía, obtenemos evidencias de esos equipos, como pueden ser volcado de memoria, evidencias de triaje para hacer un primer análisis rápido y determinar si el equipo puede estar comprometido o no. Obtenemos las muestras de malware, y esto es muy importante también, el tema del análisis de malware, porque muchas veces, vale, sí, ya sé que es un ransomware y que cifra los equipos, pero lo normal es que eso tenga capacidades de gusano y se pueda propagar por toda la red. Entonces, hay que analizarlo bien en profundidad para saber si existe algún mecanismo para pararlo y que en el futuro no vuelva a ocurrir. Pues todas esas evidencias las analizamos y básicamente es lo que tenéis ahí. Se hace un análisis de malware, se hace un análisis forense de lo que tengamos, de un volcado de memoria, de unas evidencias de triaje, o se hace un análisis de logs, de firewall, de proxy, de cualquier equipo de la red que tenga unos logs que nos permita en esa ventana temporal del incidente determinar qué ha ocurrido. La recuperación, pues esto es lo que os decía que cambia la peli completamente, ¿vale? En un incidente de ransomware está claro que la recuperación es algo fundamental, es de hecho lo primero que empezamos a trabajar. Cuando llegamos a un sitio que tiene la red, porque la mitigación la contención para el ransomware es tan simple como se tira del cable de internet, se tira de todos los cables que comunican a ese organismo con otras redes y en principio, si ya es demasiado tarde, da igual apagar que no apagar, pero en principio se apagan todos los equipos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer, se apagan todos los equipos para evitar que se siga propagando. Entonces, en ese momento es como si bajamos el interruptor general, o sea, se apagó todo y no hay nada que hacer. Entonces, en ese momento comienza la propia recuperación. Tenemos que hablar con el organismo para identificar servicios críticos que haya que levantar. Un servicio que siempre sale el primero, imaginaos, nóminas. ¿Vale? La gente cobra a final de mes, entonces uno de los primeros servicios que sale y de los primeros que hay que levantar, el servicio de nóminas. El primero de todos siempre es el directorio activo, ¿vale? Lo que permite que los usuarios inicien sesión en la red, etc. Entonces hay que levantar los controladores de dominio. Si han cifrado los controladores de dominio, hay que restaurar una copia de seguridad de los controladores de dominio. ¿Dónde está la copia? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Cuánto tiempo tarda? Todo eso son unas preguntas que planteamos inicialmente porque nos permite hacernos más o menos podemos hacer una valoración de cuánto vamos a ir tardando, ¿de acuerdo? Que eso a la gente de arriba, a los peces gordos, como se dice, les importa bastante. Lo primero que preguntan es, vale, ¿pero esto cuándo va a estar? Pues para poder, si tú les dices que no lo sabes, te van a preguntar cada día. Si les dices que 4 o 5 días, probablemente el cuarto ya te pregunten, pero igual te dejan 4 días de margen en el que no te van a obligar a que tengas que estar cada 10 minutos llamándoles para ver cómo va el tema, ¿vale? Entonces, bueno, recuperación de servicios críticos a corto plazo y a largo plazo recuperar el resto de sistemas porque normalmente es muy típico en la administración que un organismo dé servicio a otros organismos. Entonces, a largo plazo lo que se persigue es poder levantar toda la red, que funcione como funcionaba antes, lo único que metemos medidas de seguridad para que no vuelva a pasar, ¿de acuerdo? En el caso de los APTs, de las amenazas persistentes avanzadas, pues es muy diferente. Como os he dicho, hay que dejar que actúen, hay que monitorizar, hay que ver por dónde se mueven, cómo se mueven, qué hacen, qué es lo que persiguen y cuando tengamos todo eso más o menos claro, se les expulsa de la red de un golpe, ¿vale? Eso que se conoce como el Remediation Weekend y lo que se hace es, pues, el atacante, en estos casos, ¿vale? En el caso del ransomware no, en el caso del ransomware son cibercriminales, trabajan fuera de horas, suelen lanzar los ataques de madrugada para asegurarse que no hay nadie en la red y nadie lo puede parar, pero esta gente pertenecen a servicios de inteligencia extranjeros y al final son trabajadores que tienen su horario de 8 a 5, 8 a 6 y los fines de semana no trabajan. Entonces, esta gente entre semana nos va a dar cera y nos va a sacar información, pero el fin de semana no trabajan. La idea del Remediation Weekend, ¿cuál es? Pues que ese fin de semana les cerramos todas las puertas que hemos identificado que tienen, cambiamos todas las credenciales, les expulsamos de la red y cuando lleguen el lunes no van a tener acceso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo esto lo hago, lo voy haciendo por fases. Venga, pues esta semana cambio estas 2 cositas, la semana que viene cambio otra, tal. Se van adaptando. Si ven que ya no entran por aquí y por aquí tienen acceso,
Dicen, bueno, igual esto me lo acaban cerrando. Despliegan un tercer acceso del que no tenemos conocimiento y se garantiza la persistencia en la red. Entonces, tiene que ser algo de golpe y que no sea gradual. O sea, tiene que ser algo radical, ¿de acuerdo? ¿Problema que tiene esto? Pues que es parar nuevamente, se desconecta el organismo de Internet, se resetean todas las contraseñas, la gente llega el lunes a currar y no sabe su contraseña y son llamadas al centro de atención al usuario para decirle, oye, no puedo acceder, oye, tal. Ahora mismo, en tiempos de pandemia, imaginaos lo que supone eso, porque antiguamente que la gente iba a la oficina, pues bueno, físicamente se le podía dejar un papel o se podía hacer más fácil. Hoy en día que la gente trabaja desde casa, el volumen de llamadas que supone una rotación completa de contraseñas es brutal, ¿vale? ¿Qué más hacemos en la mitigación? Pues adoptar medidas para que no vuelva a ocurrir lo mismo, porque ocurrir, ya os digo yo, que va a volver a ocurrir, ¿vale? En el caso de ciberespionaje, como os digo, si han entrado en un sitio es porque hay algo que les interesa y van a volver a intentar entrar por todos los medios y lo van a conseguir porque son muy buenos. Entonces, vamos a ponérselo difícil, ¿vale? Se trata de eso, de que si quieren volver a entrar, que al menos suden un poquito y les cueste un poco. Y siempre lecciones aprendidas. Nosotros internamente, cuando cerramos un incidente, hacemos un informe para el organismo afectado, donde explicamos un poquito todo este proceso que os he contado. Y luego internamente hacemos una reunión de lecciones aprendidas, ¿vale? Oye, pues aquí nos ha faltado esto, nos hemos encontrado con esta tecnología que no tenemos ni idea. Pues vale, alguien tiene que encargarse de saber un poquito más de este tema. Pues ya sabemos que para otra vez es más rápido recuperar esto así que de esta otra manera. Y ya vamos teniendo todo un poquito procedimentado, ¿vale? Por suerte para nosotros ahora, los incidentes de ransomware, el del SEPE fue un boom, pero ahora para nosotros los incidentes de ransomware son sota, caballo y rey, ¿vale? Sí, sabemos que la red está tirada, que hay que levantarla, que no funciona nada, pero la investigación y todo es sota, caballo y rey, y la recuperación. O sea, ya lo tenemos muy procedimentado y eso ayuda mucho, porque muchas veces nuestro trabajo, en cualquier tipo de incidente, nos apoyamos totalmente en el organismo. Es su red, ellos la conocen, ellos saben dónde está la información, ellos saben qué teclas tienen que tocar. Nosotros lo que hacemos es guiarles y decirles una forma segura de configurar las cosas, una forma segura de hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos preparamos? Esto sí que es el día a día, ¿vale? ¿Cómo nos preparamos estos para un incidente? Pues es fundamental tener capacidad de análisis, ¿de acuerdo? Al final está muy bien que nos guste mucho, yo qué sé, hacer forense de memoria o hacer forense a un disco duro o a un teléfono móvil, pero hace falta no ceñirse únicamente a lo que es el apartado puramente técnico, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un tío que hace unos forenses brutales, pero si no es capaz de plasmarme eso en un informe no me vale de nada, ¿de acuerdo? La parte más coñazo, ya os lo digo, de cualquier incidente, el informe, sin ninguna duda. Lección aprendida que tenemos desde el incidente del SEPE, que se documenta todo en el día. No esperamos hacer el incidente para ir documentándolo, no. Cada día, a última hora del día, el que esté en ese momento, en ese turno, ya nos ponemos por turnos, cierra el incidente con lo que se ha hecho ese día, cierra el informe, perdón, con lo que se ha hecho ese día, lo actualiza, se han recuperado estos servicios, la investigación va por aquí, todo se pone negro sobre blanco en un informe y ya pues cuando se acabe el incidente, simplemente con todas las actualizaciones, se cierra y se envía al organismo. Entonces, como os digo, si yo tengo un tío que es un fiera analizando código dañino, hace una ingeniería inversa de locos, tarda un día cuando lo normal es tardar 15 días, muy bien. Pero si lo que él va encontrando no me lo pone en un informe que lo pueda leer alguien y entienda qué demonios hace eso, no vale de nada. Entonces es muy importante tener capacidad analítica, ¿vale? Conocimientos técnicos. ¿Qué implica tener conocimientos técnicos? Vosotros lo sabéis, que estáis haciendo una titulación técnica, formación continua. Esto cambia toda leche. Hay miles de tecnologías y entonces hay que estar permanentemente formándonos en las nuevas, vamos a decir, en los nuevos trending topics, ¿no? que utilizan los atacantes. Por ejemplo, ahora está muy de moda el lenguaje Golang. Pues en Golang se están empezando a programar ransomware también. Hay gente que desarrolla ransomware en Golang. Bueno, pues tenemos que ser capaces de hacer la ingeniería inversa a un binario que esté escrito en Golang. Ya os lo digo, es un infierno, porque ofuscan los nombres y tal, y aquello es horrible. No es tan fácil, entre comillas, como podía ser hacer una ingeniería inversa de un código escrito en C hace unos años. ¿Qué conocimientos tenemos? Pues el ejemplo que os he puesto, análisis de malware, análisis forense, ¿vale? Es importantísimo. Al final, cuando tenemos evidencias, hay que saber dónde está la información que nos interesa, dónde está lo que nos indica desde qué equipo ha iniciado sesión el atacante, qué cuenta de usuario ha utilizado, si ha explotado alguna vulnerabilidad, todo eso. Son conocimientos que además hay que usar con relativa frecuencia porque si no, no sé, igual hay alguien a quien no le pasa. Mi experiencia personal y de mis compañeros dice que o lo utilizas bastante a menudo o es como si te diera un martillazo en la cabeza, ¿vale? O sea, o esto te oxidas, en cuanto pasen 2 semanas que no has tocado algo de esto, te oxidas, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos estar formados?
Pues hay muchas formas. Esto es lo más típico que veréis, que es los cursos de SANS, ¿vale? Son cursos que tienen, pues como podéis ver, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto es solo un ejemplo, porque luego la cantidad de información disponible en Internet es absolutamente brutal. Para cualquiera de estos temas, tanto de sistemas operativos y de dispositivos en profundidad, esto es más propio de forense, y esto es un poquito más lo que hacemos nosotros, ¿vale? Que es más orientado a respuesta de incidentes y búsqueda de amenazas. Tenéis muchísima información en Internet, muchísima. Hay tanta que es complicado saber por dónde empezar. ¿De acuerdo? Porque hay cosas que van muy al grano y o tienes una base brutal o te pierdes, ¿de acuerdo? Yo he visto cursos que te dicen que antes de iniciar este curso te hace falta leerte los libros de Windows Internals. Los libros de Windows Internals, si mal no recuerdo, son 1500 páginas cada uno y son 3 tochazos así, ¿vale? Entonces, hay cosas y cosas, hay niveles. Entonces, no hace falta llegar a ese nivel, pero yo os animo a que de todos los temas relacionados con forense y tal, si el tema os interesa, pues que vayáis mirando en sitios, yo que sé, pues como por ejemplo en Reddit hay subreddits relacionados con todo esto. En Twitter hay un montón de investigadores publicando cosas, publican sus conceptos en GitHub y todo esto. Yo os animo a que miréis y encontréis un poquito la parte que más os gusta, ¿vale? Al final, ya os lo digo, todo esto se trata de, si os gustan los retos y resolver puzzles, esto va todo de resolver puzzles, ¿vale? De encajar las piezas y decir, aquí ha pasado esto, por esto, por esto y por esto, en este orden, ¿vale? Bueno, a modo de ejemplo, yo os digo, yo por ejemplo yo hice en su momento el de ingeniería inversa y análisis de malware en profundidad y hace unos años hice también el de respuesta avanzada de incidentes y forense. ¿Qué te dan estos cursos? Pues estos cursos lo que te dan son una serie de herramientas y sobre todo los procedimientos, porque las herramientas, os lo diré, las herramientas son importantes porque nos dejan trabajar, pero lo importante es el conocimiento y saber qué te da cada herramienta, ¿de acuerdo? El que te diga que solo utiliza una herramienta en algún campo falla. Nosotros, de hecho, para una misma tarea a veces tenemos que utilizar herramientas distintas porque algunas herramientas no son capaces de darnos lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues intentando tener todas las herramientas a nuestra disposición que nos vayan a hacer falta, tanto de hardware, pues clonadoras, es lo típico, ¿vale? Tenemos clonadoras para cuando hace falta, vamos a un sitio, sacamos el disco duro, lo pinchamos, lo clonamos y nos lo llevamos para analizarlo en nuestro laboratorio. Herramientas software, pues muchas las compramos porque son herramientas comerciales que tienen un soporte y luego también vivimos mucho de lo que nosotros hacemos. Tenemos herramientas que nos hemos desarrollado nosotros y también tenemos muchos scripts para procesado a lo bestia de herramientas, ¿de acuerdo? De evidencias, perdón. Al final en muchos incidentes hay que analizar 10, 15 equipos en paralelo y eso a mano es una locura. Entonces intentamos automatizarlo y hacer un tratamiento así masivo para poder sacar cosas de un vistazo rápido. ¿Qué nos hace falta también? Lo que os decía, los procedimientos definidos. Poco a poco eso lo vamos afilando, lo vamos depurando y entonces somos capaces ya de, dependiendo del tipo de incidente, sabemos qué medidas hay que tomar y qué pasos tenemos que dar. Y todo eso lo plasmamos. En el caso del ransomware, pues tenéis aquí estos informes, los publicamos en nuestra página web, en la página web del CCNCERT. Tenemos uno de gestión de incidentes de ransomware, gestión de cibercrisis, uno de buenas prácticas frente al ransomware. Esto es un poco, iría igual en otro lado, ¿vale? Esto sería buenas prácticas para que no te pase y esto sería cuando ya te han atizado y ya estás un poco tal, pues qué se debe hacer, ¿de acuerdo? Y como os decía, es muy importante el análisis de amenazas, pues también tenemos informes sobre cuando tenemos un código dañino importante que nos está haciendo daño, pues solemos sacar un informe público para que las empresas y los organismos puedan incluir indicadores o incluso ver qué vulnerabilidades explota este código dañino y poner las contramedidas necesarias. Y esto es importantísimo, ¿vale? El conocimiento sobre actores, es decir, sobre los adversarios. No podemos defendernos de lo que no sabemos cómo funciona y cómo trabajan, ¿de acuerdo? Antiguamente, os pongo el ejemplo también del espionaje. Las pelis de espías antiguas, ¿qué hacían en esas pelis? Pues se colaba un tío en la embajada de noche y hacía 4 fotos con unas cámaras así pequeñitas y tal. ¿Qué contramedidas se ponían? Pues se ponía un vigilante nocturno, se ponían cámaras, se ponían sensores en las verjas, se hacían cosas porque dices, vale, es que para hacer esto tienen que entrar físicamente aquí. Vale, hoy en día no entran físicamente, hoy en día la información de los ministerios la sacan con virus, con malware, ¿vale? Que se comunica a través de internet o acceden directamente al correo electrónico y leen el correo electrónico. Entonces, un trabajo muy importante que tenemos nosotros es saber permanentemente cómo funciona esta gente, cómo trabaja y qué vías utiliza para explotar las redes para poder detectarlos e incluso poner contramedidas. O sea, yo os lo digo, esto
En un mundo ideal, si esto lo hiciéramos fenomenal, no tendríamos que hacer de bomberos en ningún caso, ¿de acuerdo? Les pillaríamos siempre en las primeras etapas del ataque, cerraríamos y a correr. Desgraciadamente no es así, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importantísimo, ¿vale? CTI, os pongo un ejemplo, lo que se llama The Kill Chain, os hablaré luego de ello, ¿vale? La cadena de la muerte o como lo queréis llamar, ¿de acuerdo? Y fijaros la frase, esta es muy importante, que no hay ningún maestro salvo el enemigo, es decir, para aprender de ellos tenemos que verles y tenemos que saber cómo actúan. ¿En qué nos apoyamos para esto? Por ejemplo, en Mitre, ¿vale? En Mitre Attack, Mitre es una empresa norteamericana y Attack es un framework que se sacó un poco para unificar todo. El mundo de la ciberseguridad es un conglomerado de siglas, de nombres, cada uno lo llama a su manera. Los actores de ciberespionaje de las distintas empresas les dan su nombre y acaba siendo aquello un berenjenal brutal porque dos incidentes o dos empresas pueden estar hablando de lo mismo, pero por la nomenclatura que utilizaban, igual alguien que no fuera experto no sabía que era lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, con el Framework Attack lo que se intenta es unificar todos los conceptos y unificarlo todo, ¿vale? Y al final, ¿para qué lo utilizamos? Pues para modelar lo que se conoce como TTPs, que son tácticas, técnicas y procedimientos, ¿de acuerdo? Es cómo funcionan los malos, porque cada vez los indicadores de compromiso, esos valores, tienen menos sentido fuera del incidente en curso. Antiguamente podían utilizar el mismo servidor para acceder a varios organismos, hoy en día no. Hoy en día utilizan un servidor para cada organismo y probablemente localizados en países diferentes, con lo cual no te vale de nada. Y hay que saber muy bien cómo funcionan, cómo trabajan y así les pillamos. ¿Qué son las tácticas? Pues las tácticas son el objetivo que persiguen, ¿de acuerdo? El objetivo táctico, el objetivo final que persigue el atacante con las acciones que realiza. Un ejemplo, el que tenemos aquí, obtener credenciales. Siempre que entran en la red, lo primero que buscan es obtener credenciales, ¿de acuerdo? ¿Qué son las técnicas? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿De acuerdo? Pues mira, ¿cómo obtendrían credenciales de memoria? Un ejemplo, credenciales de usuario, volcándolas de memoria. Pues ya está, lo tenemos aquí, ¿vale? Podría volcar credenciales para esto. ¿Qué son los procedimientos? La forma exacta y precisa en la que lo realizan con las herramientas. Pues, por ejemplo, aquí podría usar un PowerShell para sacarlas del proceso del SAS.exe o, pues pongo otro ejemplo, con un Mimikatz volcarlas de ese mismo proceso. ¿De acuerdo? Es decir, estos dos campos son fundamentales. Necesitamos gente con conocimientos técnicos, con lo cual hay que estar continuamente formándose y necesitamos tener muy buena Cyber Threat Intelligence. Tenemos que estar permanentemente estudiando al adversario, intentando aprender lo máximo posible sobre ellos. Nosotros en estos segundos nos dejamos una pasta alucinante, porque al final todo esto nos dejamos una pasta porque tenemos una herramienta que es Reyes, que es donde juntamos todo nuestro análisis de ciberamenazas, y para ello lo que hacemos es beber de fuentes públicas, de Twitter, de feeds de empresas sin ánimo de lucro, pero también pagamos informes de empresas privadas, ¿de acuerdo? Las empresas privadas muchas veces son las que más visibilidad tienen de todo esto, porque al final Microsoft tiene, imaginaros, un sistema operativo, o sea, Microsoft puede ver lo que pasa prácticamente en todas las máquinas. Las empresas de antivirus también tienen unos feeds de inteligencia muy buenos. Kaspersky hace unos informes tremendos. Luego hay empresas como CrowdStrike, como FireEye o Mandiant, que tienen también una visibilidad muy grande porque tienen muchos clientes y realizan muy buenos informes. Entonces, todo eso cuesta una leña y hay que pagarlo para poder conocer al adversario y poder detectarle. Entonces, ¿cómo es nuestro día a día? Pues gestión de incidentes en curso. Básicamente, los incidentes os he dicho que no se cierran en un día. Yo ahora, cuando he llegado aquí, al poquito de llegar aquí a la escuela, he tenido un par de llamadas de 2 incidentes en curso, para una de coordinación de ver las tareas que había que hacer hoy y otra de actualización de ver, estamos cerrándolo ya, pues ver un poco si había habido alguna novedad. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos además? Lo que os decía, CTI, es permanente la búsqueda de indicadores, la investigación sobre indicadores para saber si tenemos algo que podamos trasladar a nuestros servicios de monitorización y threat hunting. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos hemos hecho unas herramientas para poder monitorizar equipos de las redes de los organismos. Entonces, con esa herramienta lo que hacemos es modelizar eso, trasladamos esos TTPs. Si sabemos que esta gente utiliza una cuenta de usuario que se llama no sé qué, ponemos y cada vez que esa cuenta realiza alguna actividad nos eleva una alerta. Un ejemplo muy tonto, ¿de acuerdo? Lo que os decía, desarrollamos nuestras herramientas y procedimientos para mapear esos TTPs y últimamente empezamos hace un año y pico a monitorizar la dark web, ¿vale? Son todos esos mercados de internet, esos mercados, pues no necesariamente a través de la red Tor, ¿no? La gente siempre dice, no, la red Tor, bueno, son foros de internet, foros abiertos donde podemos decir que no siempre es fácil registrarse, pero donde hay un mercado brutal de contraseñas, de cuentas de usuario, ¿de acuerdo?
Entonces, estamos monitorizando eso para ver, oye, si se están vendiendo cuentas de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues notificamos a la universidad. Decimos, oye, que sepas que se está vendiendo un acceso a tu VPN en tal foro y es unas credenciales que llevan a la venta desde hace 3 días. ¿Qué pasa? ¿Por qué empezamos a hacer esto? Porque hemos tenido incidentes en los que nos hemos dado cuenta que 3 días antes de que les atizaran, estas credenciales estaban a la venta en uno de estos foros, en uno de estos mercados negros, por así decirlo, y es la cuenta que han utilizado para entrar por un Citrix y zumbarse al organismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que también nos lleva bastante tiempo. Aquí también invertimos bastantes recursos porque al final hay muchas empresas que tienen una muy buena capacidad de monitorizar esos foros y son capaces de extraer muy buena información y hacemos una aproximación mixta, a veces un poco manual y a veces tirando de este tipo de empresas. CTI, lo que os decía, Cyber Threat Intelligence, hay que conocer a los actores. ¿Cuáles son los más importantes que tenemos nosotros? Pues lo que tenéis aquí, los patrocinados por estados, ¿vale? En orden de peligrosidad, los ciberdelincuentes, cibercriminales, los terroristas, los activistas y los agentes internos. De estos 3 últimos no voy a hablar absolutamente nada porque el impacto que tienen en el día a día es prácticamente nulo. Estos 2 son los importantes y son de los que os voy a hablar un poquito más en detalle. Son los ejemplos que os he puesto, pero entrando un poquito más en detalle. Los grupos patrocinados por Estado, ¿qué persiguen? Lo que tenéis aquí, ciberespionaje y en el mejor para ellos, peor para nosotros de los casos, sabotaje, ¿vale? Si fueran capaces, ahora con el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, pues una de las cosas que se temen es que los hackers rusos, que son muy buenos, tengan la capacidad, como ya han hecho previamente o se cree que han hecho previamente en Ucrania, de, por ejemplo, tumbarles la red eléctrica. Hace unos años, con el malware Black Energy, creo que fue en 2016, dejaron sin luz a casi 1 millón de personas, de golpe y porrazo, porque sí, porque tenían la capacidad y lo hicieron. Entonces, es uno de los medios que hay ahora, ¿vale? Entonces, lo normal es que se centren solo en el ciberespionaje. Esto podéis ver aquí el simbolito, sector público, empresas, ciudadanos, o sea, le dan a todo, ¿de acuerdo? Su objetivo es entrar a las redes y sacar información. Los cibercriminales, pues más de lo mismo, entrar en las redes, a ser posible causar un daño por el que puedan pedir un rescate, ¿de acuerdo? El tema de los ransomware, el ransom, sabéis que viene de rescate, ¿no? Pues son los códigos dañinos que piden un rescate a cambio. ¿Qué hacen? Os lo he dicho antes, o cifran o roban información o hacen las 2 cosas y te piden un rescate por descifrarte los ficheros o por no publicar tu información en Internet. Insiders, terroristas y activistas no tienen prácticamente ningún impacto porque, por desgracia para ellos y por suerte para nosotros, no tienen capacidad real de poder hacer daño con todo eso. Y paso dentro de todo esto a los grupos de APT, ¿vale? Esto es lo que os decía, son unos grupos a los que dedicamos mucho tiempo a hacer seguimiento, dedicamos mucho tiempo a saber cómo operan y qué tipo de herramientas utilizan. ¿Qué objetivos persiguen? El primero de todos es el robo de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Propiedad intelectual, ya sea información geopolítica, imaginaros, ya que sé, los oficios que se mandan entre ministerios sobre el tema de la pesca en no sé dónde, pues todo ese tipo de cosas les interesan. En el caso de las empresas privadas, la propiedad intelectual. ¿Se le ocurre a alguien por qué pueden perseguir la propiedad intelectual de las empresas? Pues eso, imagino que lo estaréis pensando, para no gastarse ellos la pasta en I+D. Si hay una empresa española que es muy buena haciendo paneles solares, pues igual los chinos quieren ahorrarse 10 años de I+D, les roban los planos, les roban los proyectos a esta empresa, lo producen a gran escala y luego lo sacan más barato, ¿de acuerdo? Entonces copan el mercado. Y sobre todo y fundamental, lo que diferencia a estos ataques APT de los de cibercrimen es que no quieren ser detectados, ¿de acuerdo? Al final un ataque de ransomware tumba la red, es evidente que ha pasado algo. Esta gente quiere permanecer sin ser detectados todo el tiempo posible porque es lo que ellos buscan robar cuanta más información posible, estar al día de lo que se trata por correo, estar al día de los documentos que entran en el organismo y se escanean, todo eso lo quieren saber, ¿de acuerdo? Entonces, quieren que no se les detecte. De hecho, la P de persistent viene de eso, de que quieren estar mucho tiempo en la red, y ese robo, ese daño que nos hacen es de donde viene el término de amenaza. La A de advanced, pues de que son muy avanzados, ¿vale? Hemos visto en muchos casos que conocen la red mejor que los propios administradores de la red, ¿de acuerdo? Les hemos visto intentar alcanzar una máquina, una IP, y te dice el administrador, no, eso está en un VLAN diferente, no hay ninguna forma de que lleguen, bla, bla, te cuenta la película, y a la hora de la verdad estos tíos se han hecho con la arquitectura de la red y saben que saltando por varias máquinas hay una que tiene acceso a otro VLAN, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hemos visto. Conocen la red
al dedillo y luego además se adaptan muy bien a lo que hay dentro de la red. Que hay un entorno Linux, saben perfectamente cómo explotarlo. Que hay un entorno Windows, saben perfectamente qué maneras tienen de ejecutarlo sin que les pille el antivirus, sin que les bloquee el EDR, ¿de acuerdo? O sea, son gente muy buena. ¿Por qué? Porque tienen muchísima pasta y están muy especializados. Nosotros, a todos los niveles, en la administración, en el CCN, comparado con ellos somos 4 gatos, literalmente, ¿de acuerdo? Ellos son legiones de tíos que su trabajo es entrar en nuestras redes. Se cree que el Servicio de Seguridad Militar de China se cree que tiene en torno a 10.000 atacantes, a 10.000 hackers trabajando para acceder a empresas, organismos y todo eso y sacar información. Bueno, entonces es una balanza muy, muy, muy descompensada. De ahí que a nosotros nos suponga un grandísimo esfuerzo tener que estar al día para poder hacerles frente. La Cyber Kill Chain que os decía antes, que es la Cyber Kill Chain, es una forma de modelizar un ataque, ¿vale? Es como decimos que podemos decir que todos los ataques pasan por alguna de estas, están compuestos por estas 7 fases. Reconocimiento, weaponization, que podría ser algo así como, ¿no?, como cuando se monta el malware, la entrega, explotación, instalación, comunicación con el mando y control y las acciones ya dentro de la red. Este modelo tiene detrás una teoría, que además es algo que es cierto, que podemos comprobar, que dice que si tú al atacante le detectas y le bloqueas en alguna de estas fases, tiene que empezar desde el principio. Os pongo un ejemplo. Reconocimiento. Esto es lo más difícil de detectar, porque este reconocimiento muchas veces lo hacen sin tener ninguna relación con el organismo. Muchas veces van a congresos, mandan gente a congresos y consigue tarjetas de visita con correos electrónicos, consigue listados de asistentes. Hace todo eso de una manera muy pasiva de cara a la red, es decir, no contactan con la red, pero son labores que nosotros no podemos detectar. La compilación del malware o la preparación del código dañino, bueno, pues os pongo otro ejemplo. A veces los chinos, antes de mandar sus códigos dañinos a las víctimas, los prueban con virus total, los suben a virus total a ver si lo detectan los antivirus. Entonces, si se lo detectan, van cambiando cositas para que no lo detecte. ¿Y qué ocurre? Que en algunos casos los defensores podemos detectar esas nuevas muestras. Entonces, si somos capaces de detectar esas nuevas muestras, podemos poner alguna contramedida. La entrega, pues un correo electrónico, el típico correo de las facturas de la DGT y todas esas cosas, ¿no? O de Telefónica o de, yo qué sé, o de la agencia tributaria. Pues si yo soy capaz de bloquear todos esos correos, el atacante va a tener que currárselo y en vez de eso va a tener que cambiar el asunto, va a tener que cambiar el texto del cuerpo, le obligamos un poquito a volver atrás. Lo mismo para todo lo demás, para lo que es la instalación del malware en el equipo, las conexiones con el servidor de mando y control es igual. Si yo detecto el protocolo o el servidor de mando y control que utilice y se lo cierro, le obligo a montar uno nuevo. Y para montar uno nuevo necesita meterme un nuevo código dañino que se comunique con ese servidor de mando y control. O sea, tiene que volver a empezar, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues esto sería un esquema así de la red un poquito muy simplificado. Tenemos los equipos de usuario aquí abajo, los servidores y los controladores de dominio. Pues aquí tenemos al atacante que manda un spear phishing a varios equipos, lo abre uno de ellos, consigue sus credenciales, pero es un usuario pelado y no le vale para nada, así que manda nuevos correos, va saltando de máquina en máquina, credenciales de usuario pelado no le valen para nada, hasta que al final obtiene credenciales de administrador del dominio. Una vez las obtiene, toma el control del dominio y ya podemos considerar que la red está totalmente comprometida, ¿de acuerdo? Al final, esto es lo que persiguen los casos de ciberespionaje y últimamente también los de ransomware, hacerse con credenciales de dominio para poder moverse, ejecutar, instalar servicios, hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de problema ni limitación. ¿Cómo lo hacen? Pues el robo de credenciales, lo más típico, Mimikatz, ¿vale? No sé si conocéis la herramienta, es una herramienta que está disponible en Internet, que te puedes bajar, que puedes modificar y compilarla tú para que no la detecten los antivirus, y es una herramienta potentísima que te permite obtener credenciales y luego además te permite hacer ataques con ellas, ¿de acuerdo? Te permite lanzar un ataque de impersonación para hacerte pasar tú por un... Es algo muy... Es una herramienta muy buena y disponible para todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué más hacen? Instalan puertas traseras, como os he dicho, instalan puertas traseras para garantizarse el acceso por distintos sitios. Y luego cuando nos roban información, os podéis imaginar que no se la suben a Dropbox ni nada de eso, sino que lo que hacen es la comprimen, la cifran y la sacan cifrada para que si yo intercepto ese tráfico o pillo los ficheros comprimidos en el equipo, no sepa qué demonios se están llevando. Entonces no sepa de dónde lo sacan. Una red es enorme. Si yo detecto en un equipo ficheros que sé que únicamente están en una carpeta de red,
ya sé que han ido a por esa carpeta de red, entonces la voy a monitorizar y voy a ver quién accede. Si lo que encuentro es un fichero cifrado que no puedo descifrar, no puedo hacer a su contenido, pues tendré que intentar averiguar de dónde demonios ha salido eso. Ejemplos. Algunos os sonarán. Stuxnet es el primero. Esto no sé si lo suena a alguno. No sé si suena, es el primer caso que se conoce de un ciberataque de este estilo patrocinado por Estado. Fue un... Bueno, esto os lo cuento ahora muy por encima, pero bueno, luego otro ataque, esto sí que os sonará algo más, ¿no? El ataque al Partido Demócrata justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, en el que se cree que estuvieron involucrados dos grupos supuestamente patrocinados por Rusia, que son APT28 y APT29. Le robaron información, la publicaron en Wikileaks, todo el rollo, modificaron algún documento, es decir, fue un ataque un poco convencional. En 2016 también, en los Juegos Olímpicos, hicieron un ataque a la Agencia Mundial Antidopaje. Por casos de dopaje y tal, el COI prohibió participar a los deportistas rusos. Y este grupo lo que hizo fue atacar a la WADA, a la Agencia Mundial Antidopaje, y empezó a publicar certificados de estos de excepción de uso médico por deportistas muy famosos, ¿vale? Los deportistas, si tienen que tomar un medicamento porque tienen alguna patología, pero ese medicamento hace que den positivo en un control antidoping, se lo solicitan a la WADA y la WADA les hace un certificado diciendo, vale, este tío puede tomar esto y puede dar positivo por esto porque lo hace porque lo necesita. Pues sacaron, pues, ¿cómo se llamaba la gimnasta esta? Simone Biles, esta gimnasta tan buena, pues cuando ganó una de las últimas medallas de oro, publicaron el suyo, como diciendo, esta tía está dopada. Con Nadal también lo hicieron, no recuerdo en qué momento, publicaron también un certificado que tiene Rafa Nadal o que tuvo Rafa Nadal para no sé qué. Uy, se me ha caído esto. El caso de SolarWinds, que ese es más reciente, es de finales del año 2020, y otra campaña también de 2021, que es Hafnium. Stuxnet, lo que os decía, pues era un código dañino que metieron en una central nuclear de Irán para que Irán no pudiera generar combustible nuclear para hacer misiles y bombas y todo ese rollo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cuándo empezó esto, empezó en el año 2005, hace casi 20 años, y es uno de los bichos más avanzados que se han visto. ¿Qué hacía este bicho? Pues infectaba determinadas máquinas, es decir, el código dañino, cuando llegaba a una máquina, detectaba qué tipo de máquina era, buscaba si tenía determinado software instalado, y en ese caso lo que hacía era manipular lo que el software mostraba por pantalla. Lo que buscaba eran los controladores industriales de las turbinas. Tenían unas turbinas donde enriquecían el uranio, como quieran que lo hagan, y lo que hacía este código dañino era que las turbinas giraran más lento, pero al operador le salía que todo iba fenomenal en pantalla. Le decía que la temperatura era la correcta, las revoluciones eran las correctas. Entonces, claro, se cree que los iraníes estuvieron como 5 años tirando turbinas, dejándose una pasta en cambiar las turbinas, dejándose una pasta en el uranio, para no sacar absolutamente nada. Entonces se cree que retrasó su programa nuclear varios años. El caso de SolarWinds, hace un año y pico, a finales de 2020, se supo que uno de estos grupos patrocinados por actores extranjeros había sido capaz de comprometer una empresa que se llamaba SolarWinds, que es una empresa de software, ¿de acuerdo? ¿Qué problema tiene esto? Pues que si es una empresa de software como SolarWinds, que tiene miles y miles de clientes por todo el mundo, tuvieron acceso a todos sus clientes. Entonces, este ataque fue muy fino. Se cree que infectaron a 18.000 clientes y solamente en algunos de ellos ya pasaron a una segunda etapa del ataque porque eran de interés, ¿de acuerdo? Pues dentro de esos 18.000 clientes que tenía la empresa SolarWinds estaban los que les interesaban, que serían, pues os podéis imaginar, ministerios, determinadas empresas. Entonces, claro, para que os hagáis una idea, esto es una operación que lleva años prepararla. ¿De acuerdo? Esto no es un phishing a correr. Se cree que el grupo que está detrás es APT29. Fueron capaces primero de comprometer a la empresa SolarWinds, es decir, entrar en la red de SolarWinds, aprender cómo funcionaba SolarWinds. Fueron capaces de ver cómo trabajaban, cómo desarrollaban el software Orion y fueron capaces de crear una herramienta que modificaba en tiempo de compilación el software Orion para que el instalador tuviera un código dañino de los atacantes. Entonces, claro, cuando SolarWinds sacó una actualización, todos los clientes que se instalaron esa actualización se instalaron una puerta trasera. Puerta es un troyano de toda la vida. Luego, una vez consiguieron procesar un poco la información que recibían de esos 18.000 clientes, ya filtraron y fueron más en concreto por los que les interesaba. ¿Qué indica eso? Que es un actor con muchísimos recursos. Vosotros pensáis analizar la información de 18.000 empresas y acabar filtrando las 350 que te pueden interesar. Necesitas un equipo de analistas enorme para saber cuáles te interesan. Y luego, además, necesitas gente muy buena porque cada red es un mundo, para que metan otro código dañino y se muevan por esa red. Sobre el cibercrimen, pues es que os lo he dicho ya tantas veces que es repetirse, pero lo habréis visto en los periódicos.
en las noticias el tema del ransomware. El ransomware que empezó hace unos años un poquito como algo más de particulares, ¿no? Las facturas falsas, todo ese rollo, que nos afectaba a nivel individual, a nivel particular, y bueno, no había grandes pérdidas más allá de perder, pues yo qué sé, tus fotos si las tenías ahí, tu música y todo eso. Pero hoy en día ya van a por las empresas, por Solaris, porque lo que buscan es un rédito económico grande. ¿Qué buscan? Extorsionar, tirar la rueda abajo para que te veas obligado a pagar y de esa manera ganar dinero. En algunos casos piden cifras millonarias. Creo recordar que en un ataque creo que os he puesto el ejemplo de la empresa Casella, pidieron $70 millones en Bitcoin. En mayo del año pasado hubo un ataque que afectó a la empresa Colonial Pipeline en Estados Unidos, que creo que llevaba, no sé si era el gas o el petróleo, los conductos de petróleo de la costa este, por ejemplo. Pues les tumbaron la red y creo que pagaron $5 millones a cambio de que les descifraran les dieron una herramienta para descifrar los ficheros, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen? Pues que son ataques de oportunidad. La mayoría de las veces no buscan atacar a esa empresa en concreto, sino que se encuentran la opción de hacerlo. Y de ahí viene todo el tema del mercado negro que os decía. Otra cosa que han hecho este tipo de atacantes, que cada vez son mejores. Antiguamente pues, se limitaban a mandar un spear phishing y el que picaba, y si podían infectar a 10, mejor. Hoy en día son muy buenos, intentan entrar en las redes y actuar casi como los casos de ciberespionaje, que no se les detecte. Y luego tiene una post-explotación muy agresiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde que entran por primera vez a la red hasta que detonan el ransomware, igual pasan 2 días. ¿Vale? Eso, o estás muy fino monitorizando, o te la van a colar casi seguro. Bueno, el ejemplo que os decía de Casella, pues muy parecido al caso de SolarWinds. En este caso descubrieron que el software de Casella tenía una vulnerabilidad de día cero, la explotaron, hicieron un escaneo masivo de todo Internet, detectaron que clientes tenían esa vulnerabilidad presente, la explotaron y se zumbaron aproximadamente, no sé qué cantidad de máquinas, pero una barbaridad. Igual cifraron en más de 1.500 empresas, pues imaginaos la cantidad de máquinas que pudieron cifrar, y pidieron 70 millones de euros a cambio de un descifrador. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente lo que os he dicho, ¿no? Pues tenemos aquí, descubren que el software de Casella hay una vulnerabilidad, explotan la vulnerabilidad y hasta la cocina. Y luego casos más que nos tocan más de cerca, y este nos tocó muy de cerca a nosotros, el caso del SEPE. El SEPE fue básicamente lo mismo, ¿vale? Acceso remoto, se meten y en pocos días lanzan un ransomware que tumba por completo la red. En este caso nosotros, está el caso del SEPE, y tenemos también el caso del MITES. El caso del SEPE fue algo muy complicado porque fue en mitad de la pandemia. De repente hubo que hacer que todo el mundo de sistemas del SEPE fuera a curar. ¿Vale? La gente estaba curando en su casa, tranquilamente, por el coronavirus. En estas fechas no había ni vacunas ni nada que se le pareciera. Entonces, claro, de repente en la oficina del SEPE nos juntamos, pues todo el que podía ir estaba allí para ayudar, ¿de acuerdo? Estancia de seguridad ni nada que se parezca. Entonces, bueno, aparte de eso, fueron días en los que también la presión era muy grande porque era el tema de los ERTEs, ¿vale? De las experiencias de evaluación temporal de empleo. Al estar paralizado el SEPE no se podían tramitar. Había gente que igual se iba a tirar más de 2 meses sin cobrar, si eso no se recuperaba. Pues son cosas que más allá de la pérdida de servicio que pueda dar el SEPE a otro organismo, es un servicio básico a ciudadanos, ¿de acuerdo? El MITES, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pues exactamente 3 meses después del SEPE, lo mismo, y además con el mismo ransomware, ¿de acuerdo? El ransomware RIO. Y les pasa exactamente lo mismo. Toda la red abajo, volvemos a ir para allá. Y lo que ofrece las lecciones aprendidas, pues mira, en el SEPE aprendimos una muy importante, que es muy importante que la gente no se queme, ¿vale? Son condiciones de trabajo muy jodidas, porque hay mucha presión, hay que hacer todo ya, hay muchas reuniones, hay muchos informes, hay muchas reuniones, todo el mundo te pregunta qué hay que hacer, y eso agota a todos los niveles. Entonces, nuestra aproximación desde el incidente del SEPE, que mandamos a muchísima gente, estuvimos ahí metidos de 10-15 personas del CCN durante aproximadamente 3 semanas, pues de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados, domingos, festivos, todo, ya nos dimos cuenta que igual era mejor separarlo por turnos, hacer turnos de mañana y tarde, que se cubriera todo el día, pero en turnos, y así la gente al menos tiene unas horas al día de descompresión.
Eso también aplica al propio organismo. Nuestra recomendación siempre es esa. Oye, de tus equipos, si te lo puedes permitir, si tienes una cantidad de gente suficiente, lo dividís en dos, unos por la mañana, otros por la tarde. Porque al final yo os digo que esto es algo que es muy duro, ¿vale? Es algo que quema muchísimo. ¿Qué pasó aquí? Como es algo común a los dos incidentes, no solo es el ransomware, sino del grupo que lo hizo, que es el grupo Ryuk. ¿Cómo actúa? Pues la darlo, ¿vale? Compraron credenciales y fueron capaces de entrar. ¿Y cómo funciona este mercado? Pues fijaos, hay gente por ahí que lo que hace es infecta equipos, ¿de acuerdo? Hay gente por ahí infectando equipos que consigue credenciales. Entonces, esas credenciales luego tienen un mercado y el tío dice, oye, pues yo vendo, no sé si lo tengo aquí puesto, yo vendo accesos por, no sé qué significaba esto, ni rublos, bueno, básicamente está vendiendo accesos por escritorio remoto, por Citrix y por VPN y lo venden. Entonces, os pongo los ejemplos también del SEPE y del MITES. En el SEPE y el MITES entraron comprando los accesos por $14. Por $14 y se metieron hasta la cocina y les tumbaron la red a dos ministerios, bueno, a dos organismos públicos bastante grandes. Esos son unos, ¿vale? Los que roban las credenciales. Luego están otros que son los que programan el ransomware y dicen, oye, yo hago este ransomware, ¿quién lo quiero utilizar? Y estos son negocios, esto va como affiliate program, ¿vale? Dicen, oye, yo desarrollo el ransomware y tú me vas a pagar una cuota por cada infección. Por cada equipo que infectes con mi ransomware, me vas a pagar unos euritos. O sea, son licencias de software al final. Bueno, y luego está, esto es raro, luego está los que hacen la intrusión y detonan el ransomware. Dicen, mirad, necesito gente partners que me puedan ayudar a sacar pasta. Yo doy el equipo que se mueve dentro de la red y tú me das el acceso a la red, preferiblemente que seas administrador de dominio, sin antivirus y que me des acceso por RDP, SSH o por escritorio remoto. ¿Vale? Son diferentes negocios que confluyen para hacer este tipo de ataques. Bueno, lo que os decía, alguien vende el acceso, alguien programa el ransomware y luego hay alguien que compra las dos cosas y explota todo. Esto es lo que ocurrió a muy alto nivel en el SEPE, ¿vale? Desde una infraestructura controlada por ellos, consiguieron credenciales de administrador, directamente del administrador para Citrix, iniciaron sesión en Citrix, llegaron hasta el equipo de usuario e instalaron un código dañino, una puerta trasera que se llama Cobalt Strike. ¿Por qué instalan esta puerta trasera? Pues porque su acceso inicial es por Citrix. Si pasado mañana el usuario cambia las contraseñas de Citrix porque tiene una política de locado, estos tíos pierden el acceso. Entonces, lo primero que hacen cuando entran en una red es dejarse una puertecita abierta. Bueno, pues con esta puerta abierta ya, en muy poco tiempo, en apenas 1 o 2 días, fueron capaces de llegar a los controladores de dominio, ya eran dueños de toda la red y desde ahí distribuir el ransomware. ¿De acuerdo? Y ya, pues, imaginaos, game over, hasta luego, y allá que fuimos nosotros a hacer de bomberos. ¿Qué ocurrió aquí? Que nosotros tenemos una herramienta anti-ransomware que empezamos a desarrollar al principio de la pandemia y la ponemos a disposición de toda la administración, pero en el SEPE no estaba instalada en los equipos de usuario, ¿de acuerdo? La tenía instalada en algunos servidores, no en todos, pero no la tenía en los equipos de usuario, por lo cual los equipos de usuario que no se pudieron apagar a tiempo cayeron todos y hubo que reinstalarlos, recuperar la información, etc. La diferencia con el MITES fue que el MITES tenía todos los equipos de usuario protegidos, solo cayó uno de toda la red, pero no lo tenía en ningún servidor. Entonces, de 950 servidores que tenía, 900 out. Los otros 50 eran Linux, ¿vale? Entonces, podemos decir que al SEPE le pegaron un tiro en el brazo y al MITES le pegaron un tiro en el corazón, ¿vale? Porque si tienes estos servidores funcionando y los equipos no, bueno, pues al final es reinstalar equipos, no es una pérdida. Pero si te han utilizado las unidades de red, las bases de datos, el controlador de dominio, el correo electrónico, eso para un organismo es letal porque paras por completo su actividad. Podemos decir que son los paralelismos y las diferencias. Así como nota al margen de todo esto, el único equipo del MITES que tenía microcloud que cifraron fue por el que accedieron los atacantes. Intentaron cifrar los equipos y al ver que no podían, investigaron un tiempo, pararon el servicio de microcloud y nos dejaron una notita bastante ofensiva que no pongo en pantalla por no... pero nos dejaron un mensajito básicamente cagándose en nuestros muertos. ¿Y cómo luchamos contra ello? Pues lo que os he dicho, dedicamos mucho tiempo a desarrollar herramientas. Nosotros en concreto dependemos mucho de esto de aquí. Carmen, Claudia, Reyes y Microclaudia. Si os habéis dado cuenta, todas nuestras herramientas tienen nombre de mujer, salvo los que son más antiguas, pero esto tienen todas nombre de mujer, ¿vale? No es por nada, sino porque son herramientas, ¿de
acuerdo? Herramientas, femenino, ya está. Tenemos también, esto os lo digo por si os interesa, tenemos una parte de formación donde tenemos la plataforma Atenea, donde tenéis retos de diversas categorías de ciberseguridad, desde básicos hasta avanzados. Tenéis exploiting, forense, ingeniería inversa, tenemos una categoría de OSINT también, de búsqueda en fuentes abiertas. Yo os animo a que os registréis y a que participéis, ¿vale? Y como os decía, nosotros les hacemos frente con todo esto de aquí. Fundamentalmente con dos, ¿de acuerdo? Con Claudia, esta es para redes. Esta es la herramienta que os digo que nos da visibilidad de lo que pasa en el equipo. ¿Qué es Claudia? Pues es un agente, es un endpoint para Windows que recopila los eventos del sistema operativo, los eventos generados por Sysmon. Sysmon es una herramienta de Microsoft para que veamos más detalle de lo que pasa en un equipo, que nos permite obtener evidencias en remoto. Pues podemos obtener un volcán de memoria, podemos obtener un paquete de CTLR de evidencias de triaje, y luego nos permite también hacer cosas como lo que os he dicho antes. Si yo sé que este atacante utiliza determinada ruta de red, puedo monitorizarla. Si llama de determinada manera los ficheros temporales, puedo monitorizarlo, ¿de acuerdo? De la importancia de tener toda esa inteligencia de ciberamenazas. Microcloud, ¿qué es? Nuestro centro de vacunación. A raíz de la pandemia, pues creamos esta pequeña herramienta que no es más que un agente muy ligero, que lo que hace es se basa en el servidor central en unas vacunas, lo que nosotros hemos definido como vacunas, y las aplica. ¿Esas vacunas qué son? Pues lo que todo aquello que sabemos del ransomware lo paramos, ¿vale? Que sabemos que el RIU genera un proceso que tiene como parámetro 8 LAN, pues todo lo que tenga un 8 LAN nos lo tumbamos y ahí nos ejecuta. Últimamente hemos visto que están utilizando programas de acceso remoto como TeamViewer o Anydesk. Pues los matamos también. Si el organismo que se instala en Microcloud lo utiliza, pues ellos pueden deshabilitar esa vacuna y lo pueden utilizar. Recomendamos que no, porque son herramientas no controladas de acceso remoto, pero bueno. Todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Si un determinado código dañino utiliza un mutex, un objeto de exclusión mutua, para garantizar que no infecta dos veces un equipo, creamos ese mutex y así ese ransomware no es capaz de infectar al equipo. Bueno, son ejemplos. Esto es un poco la consola de Microclaudia, esto es la web a la que accedemos nosotros. Hoy en día esto está un poquito desactualizado, pero bueno, tenemos... Estas sí que se quedan ya muchísimo. Tenemos del orden de 1800 organismos con la herramienta desplegada y aproximadamente 600.000 equipos con la herramienta, ¿de acuerdo? Y vacunas, me parecíamos ya por 150 vacunas. Pues fijaos qué tipo de vacunas. Que se ha lanzado un face script desde Word. Es muy típico que en estos correos falsos para infectarnos hables en Word, por debajo tenemos un script. Pues por ejemplo, si hay un proceso C-script hijo de Word, lo matamos. Y aquí nos pone la alerta. Oye, mensaje, mira, en este caso no pudieron matarlo por algún motivo. Y aquí tienes la fecha, ¿vale? Y vemos aquí las alertas por vacuna, por equipo, etc. El ejemplo del MITES que os decía, pues fijaos, sabemos que el ransomware RIU se propaga utilizando un comando que tiene como parámetro 8 LAN. Que lo veo ahí, lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, el 9 de julio, que es cuando empezó toda la movida, desde la 1:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana teníamos 300 alertas, 316, de que este bicho se estaba propagando por la red. Lo estábamos parando. Como os digo, los equipos de usuarios lo estaban parando, pero los servidores no. Los servidores cayó hasta el último. Conclusiones de todo esto que os he contado. ¿Qué hacemos como incident responder? Pues los incidentes marcan el ritmo. Estamos trabajando en uno, de repente te llega un misil como que un ministerio lo ha tocado un ransomware, dejas todo encima de la mesa como lo tengas y te vas allí 3-4 semanas a currar y ayudar a levantar la red otra vez. ¿Qué supone esto? Un aprendizaje continuo. Ya sé que puede sonar, hay gente a la que lo que cuento le suena un poco terrible y tal, pero yo os digo una cosa, llevo ya 10 años dedicándome a esto, es el mejor trabajo que he tenido nunca y es un trabajo apasionante y fascinante, ¿de acuerdo? Es algo que si os gusta estar al día de las distintas tecnologías, si os gusta todos esos retos de resolver, ¿no? Son pequeños enigmas que hay que resolver, y os digo que no hay mejor sector que el de la ciberseguridad para trabajar. Horario flexible, ya os lo he dicho muchas veces, pues hay días que cumples el horario y hay días que, bueno, pues, te toca llegar un poco más tarde. Y luego proactividad, ¿de acuerdo? Nosotros lo que buscamos siempre en la gente de este equipo es gente que sea inquieta, que no se limite a decir dime lo que tengo que hacer hoy, dime lo que tengo que hacer hoy, sino que sea gente que tiene inquietudes, que aporte ideas. Oye, pues esto lo podemos hacer de otra manera, pues me he currado este script para hacer no sé qué, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues
creo que ya lo he hecho bastante bien. La idea es hacer esto, ¿no? Hacer unos ninjas de Fires y Forensic and Incident Response. La idea es ser un poquito, tener un equipo de ninjas que cuando llegue el momento, pues se quiten el traje y exploten todos sus superpoderes. Así que nada, muchísimas gracias y si tenéis preguntas, me encantado de responderlas.